nos bendigas a través de tu palabra en esta mañana. Es nuestra oración y nuestro ruego en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ir al libro del Éxodo y vamos a estar considerando el libro del Éxodo en esta mañana. El profeta predicó 2 mensajes titulados El libro del Éxodo 1 y 2. Vamos a estar considerando esos mensajes y vamos a llamarlos como lo tituló el profeta. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 2, el verso 1 y el verso 2. Y vamos a leerlos todos. Perdón. Éxodo capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Leámoslo todos. Dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Como dijimos al principio, vamos a considerar el libro del Éxodo. Dice el profeta que es uno de los libros favoritos del profeta, porque allí fue donde se expuso de una manera más clara la expiación, la redención. Y cuando nosotros vemos que todas esas palabras, redención, expiación, tienen que ver directamente con usted y conmigo, pues ahí cuando usted se ve en el asunto, la situación cambia, ¿verdad? Esa redención y esa expiación no fue por otra persona, no fue por alguien más, fue por quién, por mí, amén. Entonces, dice el profeta, es un libro maravilloso, me gusta leer la Biblia. Un versículo aquí porque sé que la gente no habrá venido en vano, porque esta es la palabra de Dios y nunca fallará, siempre estará correcta. Fíjese usted que hay gente que le molesta que se lea la Biblia, y hay gente del mensaje que se molesta porque se leen extractos del profeta. Pues ni modos, ¿verdad? Porque nosotros aquí creemos la Biblia y el mensaje. No tenemos un mensaje propio. Y no nos avergüenza leer lo que dijo un profeta, porque es así dice el Señor. Amén. Dice el profeta, la palabra éxodo significa sacado. ¿Significa qué? Dicho de otra forma, se refiere a la iglesia misma. Éxodo se refiere a qué? A la iglesia misma. En Egipto el pueblo fue llamado el pueblo de Dios. Pero una vez en el éxodo, cuando fueron sacados, entonces ya no eran el pueblo de Dios, sino la iglesia de Dios. Amén. Al ser sacados, entonces fueron la iglesia de Dios, porque la iglesia quiere decir sacada y apartada. Amén. Entonces, ¿cómo sabe usted que está en la iglesia correcta? Cuando usted ha sido sacado, apartado de las cosas del mundo, de los dogmas, de las denominaciones, cuando usted ha sido sacado y apartado de todo eso, entonces es porque usted pertenece a la iglesia de Dios. Amén. Ahí no estamos hablando de nombres, ni de sitios, ni de lugares geográficos. Estamos hablando de cuando somos sacados a través del nuevo nacimiento, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí sí podemos decir que pertenecemos a la iglesia de Dios. Amén. Muchas veces decimos, esta es la iglesia del Señor. Bueno, es cierto, ¿sí o no? Es la verdad, pero no es toda la verdad, porque la iglesia del Señor no son 4 paredes. La iglesia del Señor es un pueblo que ha sido sacado fuera y que a través del nuevo nacimiento tiene una nueva vida. Amén. Solamente usted puede unirse a esa iglesia de esa manera. De otra manera no puede unirse a la iglesia. Tiene que ser por nacimiento. Ahora,
Dice el profeta, la iglesia está en un éxodo hoy. Es un gran momento de separación. Ahora, si usted puede, si nosotros hemos leído y conocemos lo que habla el profeta también predicó un mensaje que se llama tiempo de unión y señal. Pero también nos dice que este es un tiempo, un gran momento de separación. Estamos frente a un éxodo. Y nuevamente Dios lo que está haciendo es segregando a su pueblo, apartando a su pueblo. Dentro del pueblo está apartando, seleccionando a la gente que se va a quedar solamente con la palabra del Señor. Amén. Ahora, si nosotros miramos en el oriente, vamos a poner que el oriente, no sé geográficamente cómo estamos, el oriente y el occidente. El oriente y occidente. Vamos a ponerlo así, oriente y occidente. En el oriente fue, usted sabe y conoce que en el oriente es donde sale el sol. ¿Dónde se pone el sol? En el occidente. Ahora, ¿de dónde viene la civilización? Todo lo que conocemos hoy, los descubrimientos, las cosas, ¿dónde comenzó todo? En el oriente. De hecho, este libro es ¿qué? Fue escrito en el oriente, aunque sabemos que viene escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Es el libro más antiguo, pero si nos damos cuenta es un libro oriental. Ha corrido muchas épocas, muchos lugares, muchas situaciones, hasta que por fin llegó a Occidente y nos llegó completo. Amén. Ellos lo tuvieron desde hace miles de años. ¿Nosotros hace cuánto lo tenemos? Occidente. Digamos 500 años. Digamos 500 años, aunque a nosotros mucho más, ¿sí o no? Mucho más cerca, porque fíjese usted que después que esta Biblia fue traducida, no llegó al español, llegó al latín, ¿sí o no? Llegó a otros idiomas. Finalmente aquí mi abuelita me decía que antes las misas eran con la Biblia, pero en latín y de espaldas, o sea, hace menos de 100 años, todavía no se conocía esta palabra aquí en Occidente donde estamos parados nosotros. Fíjese, la civilización nació en el oriente. Ahora, la iglesia, ¿dónde nació? En el oriente también, Jerusalén. ¿Dónde, dice el profeta, dónde nació la iglesia? En el día de Pentecostés, ahí nació la iglesia. ¿Y dónde quedó eso? En Jerusalén. Ahora, dice, en Occidente solo hemos tenido el reflejo de la luz. Lo que se enseñó en los tiempos bíblicos. Solamente la luz que teníamos nos alcanzaba para eso. No habíamos tenido la luz como tuvieron ellos allá, pero había una promesa para nosotros. Había una promesa que en el tiempo final, ya no cuando el sol nacía, sino cuando el sol se iba a poner, que no se sabía si era oscuro o si era de día o si era, no se sabía porque las tinieblas eran muchas. Dios prometió que al caer la tarde habría luz. Fíjese, ya no un reflejo, íbamos a tener luz, la misma luz que estuvo allá con los orientales, nosotros también la íbamos a tener exactamente igual en el occidente. Ahora usted puede preguntarle al mundo denominacional, ¿qué de esta promesa? Y ellos no saben absolutamente nada de ella. Pero usted puede probar con evidencias. Fácilmente usted puede sacar de su billetera las evidencias. ¿Cuántos tienen fotos de su familia en la billetera? Bueno, si tenemos fotos de la familia, ¿cuánto más de las evidencias de Dios? ¿Sí o no? ¿Quiere usted saber que Dios nos visitó en el occidente como lo hizo en el oriente? Mire. Ahí está la columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto.
esa misma columna de fuego en la noche, y en el día tenían una columna de nube. En este tiempo Dios nos ha dado el privilegio no solamente de tener las evidencias, nosotros físicamente posible no las hemos visto, pero dijo el profeta, ¿en qué otro tiempo Dios se dejó fotografiar? ¿En qué otro tiempo? En ninguno. Usted y yo tenemos hoy el privilegio de mirar y remirar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Ahora, al caer la tarde, habría luz, Zacarías 14:7. La luz que hemos tenido ha sido suficiente luz para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Todavía el 90% de las personas cree que Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Imagínense en qué resplandor, en qué luz todavía están. Apenitas les alcanza para creer que hace 2000 años vino un hombre y que era el Hijo de Dios, y de ahí para allá no saben absolutamente nada más. Escasitamente para saber que deberíamos vivir correctamente. Pero la luz del poder de la resurrección del Señor Jesús, con sus señales y maravillas y milagros, esa no la habíamos tenido. La persona totalmente vindicada por Dios, como lo fue Jesús desde su nacimiento, no habíamos tenido esa clase de ministerio en el occidente. Ahora, pero la misma luz que resplandeció sobre la gente del oriente en el año 33 de la era cristiana, está resplandeciendo sobre la gente en este tiempo. Amén. Ahora, sobre toda la gente, ¿sobre qué gente? Sobre usted y sobre mí. Ahora, la misma luz que se presentó allá, que habló en el río Jordán, también habló en el año 33 en el río Ohio. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta usted? Es el mismo Dios todo el tiempo, solamente que como el sol nació en el oriente y se puso en el occidente. Amén. Ahora fíjese usted, mostrando al mismo Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber qué hizo el Espíritu Santo en el oriente? Ahí está el libro de los Hechos. Dice el profeta, muchos dicen libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicen, no señor, no son los Hechos de los Apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y como ese Espíritu Santo no se ha ido de la tierra, todavía está obrando en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Usted tiene que ser testigo. Muchos dicen, yo soy testigo de algo. Tiene usted que ser un testigo real de lo que está hablando. Fíjese, año 33 de la era cristiana, esa luz está resplandeciendo sobre la gente en el año 55-56, mostrando al mismo Espíritu Santo con los mismos resultados. Bueno, nosotros diríamos no en el 55 ni 56, sino en el 2018. Todavía esa luz, ese Espíritu Santo está produciendo los mismos efectos que produjo en el oriente. ¿Sí o no? Si es así o estamos medio corridos. Prueba de eso es usted y soy yo. Si usted no lo puede probar, entonces ¿cómo podemos mostrar algo si no lo tenemos? ¿Sí o no? El mismo poder, el mismo Jesús, la misma gente, a la misma clase de gente que hubo allá, la misma clase. ¿A quién se le presentó Jesús después de resucitar? ¿A todos? A los suyos. Aún Tomás no le creía, ¿sí o no? Yo no creo sino hasta que meta el dedo en la llaga. Jesús, ¿qué dijo? Bueno, se le presentó y dijo, mire, aquí estoy. ¿Por qué no hizo lo mismo con el resto de incrédulos que decían lo mismo? Porque este incrédulo era uno de la simiente real que necesitaba creer. Mucha gente y nosotros en otro tiempo posible también éramos incrédulos, ¿sí o no?
Como posiblemente hoy la mayoría de la gente, que Dios envió un profeta. ¿De dónde sacan eso? Profetas hasta Juan, ¿sí o no? Eso es lo que siempre le dicen a uno. Profetas hasta Juan. Pero usted y yo tuvimos el privilegio de que teníamos que creer este mensaje. Por eso Dios se nos cruzó en el camino. Porque realmente no fuimos nosotros buscando a Dios. Fue Dios todo el tiempo el que nos buscó y nos encontró. Amén. Ahora, dice el profeta, el éxodo, Dios sacando a su pueblo, haciendo diferencia, poniendo distinción entre su pueblo. El libro del Éxodo es un libro completo de redención. ¿Qué quiere decir redimido? Ser restaurado y regresado a su posición original. Ahora pregunto yo, ¿hay alguien aquí que haya sido restaurado? ¿Que haya sido regresado a su posición original? Usted y yo contestamos amén, ¿sí o no? Y lo hacemos por fe. Porque fíjese, fuimos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando hemos vagado en el pecado, estamos fuera de la condición natural. Naturalmente los hijos y las hijas de Dios están llamados para ser los dueños de todo, ¿sí o no? Pero cuando viene el pecado y nosotros vagamos y andamos, ¿cuánto tiempo andamos por allá? Estuvimos fuera de nuestra condición natural. Por eso cuando el hijo pródigo se encontró, se recordó. Ya estaba comiendo con sus amigos los cerdos. Estaba comiendo la comida de los cerdos y le parecía rica. Pero cuando recordó y dijo, ¿de dónde? Es que, ¿quién soy yo? Yo soy el hijo del rey. Dijo, hasta los siervos tienen mejor comida en la casa de mi padre que lo que yo me estoy comiendo ahorita. Ese es usted y ese también fui yo. Amén. Posiblemente usted dice, no, yo no porque nací en el mensaje. No, mi hermano, hasta que usted no nazca de nuevo, usted no tiene derecho a nada. Potencialmente usted lo tiene todo, pero si usted no ha nacido de nuevo, usted sencillamente simpatiza con el mensaje hasta ahora. Tenemos que creer que estamos en ese camino y que somos, ¿sí o no? Pero tampoco nos podemos decir mentiras nosotros. Y tenemos que caminar rápidamente hasta alcanzar lo que debemos alcanzar, ¿sí o no? Dice, el Espíritu Santo, estamos fuera de la condición natural y el Espíritu Santo por la sangre de Jesús los redime a su posición original. Jesús nos reconcilió para que pudiéramos andar como en el principio. ¿A cuántos les gusta andar con Jesús? Como al principio, ¿verdad? El Señor bajaba, tenía compañerismo con su hijo. Vamos y damos una vuelta, nos vamos por este valle, por esta montaña. ¿Qué nombre le diste a ese animalito? Y había una comunión tan hermosa y tan perfecta con Dios y el hombre. Ahora, eso no se da sino hasta que volvamos a nuestra posición original. ¿Quién nos devuelve allá? El Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, en el principio el hombre no tenía que valerse por sí mismo. Dios le proveía de todo lo que necesitaba. El hombre no tenía que valerse por sí mismo. Dios le proveía de todo lo que necesitaba. Pero después que perdió el control y la eficiencia, hizo lo malo, el pecado lo apartó de Dios, entonces tuvo que valerse por sí mismo. ¿A cuántos les gusta valerse por sí mismos? Esa es como la ley de la vida, ¿sí o no? Bueno, creció y se fue y válgase usted mismo como pueda, hágale como pueda. Pero fíjese usted, pero Jesús vino para redimir al hombre, para devolverlo al cuidado de las manos de un Padre amoroso. ¿A quién no le gusta estar en la casa del Padre? Como dicen, no hay mejor hotel que el Hotel Mama, ¿sí o no?
el Hotel Papa también. Todo llega a la casa. No hay que preocuparnos de absolutamente nada. Ese era Dios con el hombre. No tenía que valerse por sí mismo. ¿Cuántos les gustaría que Él volviera a darnos absolutamente todo de lo que tenemos necesidad? Jesús vino para redimir al hombre, para devolverlo al cuidado de las manos del Padre amoroso. Redención, traído de vuelta, colocado nuevamente, puesto en posición. Mire el pecado a lo que nos ha llevado. Al principio, vamos a hablar en lo natural. Al principio, cuando el hombre recién cayó, ¿cuánto alcanzó a vivir? ¿Cuánto alcanzó a vivir más o menos? Digamos 969 años. Digamos que casi llega a los 1000. 1000 años alcanzó a vivir. El hombre recién entró a tiempo. Pero cada generación, fíjese lo que hace el pecado, cada generación debilita al hombre más y más. ¿Sí o no? Nuestro pastor dice no, que la generación de ahorita son flojos, ¿sí o no? Pero es bíblico, tiene que ser de esa manera, ¿sí o no? Cada generación está más y más y más débil, mostrando lo que al principio comieron ambos. Porque fíjese que paralelo a eso, cada generación es más sabia. No en el conocimiento de Dios, no en la sabiduría de Dios, de la palabra. Es más sabia en su propia opinión, es más sabia en el conocimiento mundano. Dice el profeta, ¿cómo explica usted que tenemos hoy las clínicas más avanzadas? Tenemos la situación, la clase de médicos más estudiados, más especialistas. Tenemos ahora más alcance a la medicina. Pero es el tiempo en que hay más muertos. Es el tiempo en que una gripe a usted cualquiera lo mata. ¿Cómo explicaría usted eso? Es el tiempo de mayor avance científico, pero el hombre y la mujer están muriendo por causas como el estrés, como la depresión. Hoy en día todo está absolutamente en nuestras manos, ¿sí o no? Pero ¿cómo explica usted que eso no haya satisfecho al hombre? Es porque ese árbol en el principio prometió mucho, pero no dio todo lo que prometió, el árbol del conocimiento, ¿sí o no? Fíjese, fue descendiendo. Al principio el hombre llegó a vivir casi 1000 años. Fue descendiendo y se siguen acortando los días. ¿Cuánto anhela usted vivir? Si el tiempo dura, ya no creo que alcancemos los 90. Los 80, menos. Los 70. Empiece a bajar, empiece a bajar, empiece a bajar, empiece a bajar. Ya hay gente enferma de una y de otra cosa a los 20 y a los 30 años. ¿Sí o no? Ya los huesos no son los mismos. Ya los jóvenes salen a jugar y llegan dos fracturados, uno vuelto nada y toca para la EPS. Y si el tiempo sigue avanzando, tiene que ir bajando nuestra calidad, nuestro tiempo. ¿Sí o no? Lo dijo un profeta, dice, ya estamos casi a los 40 o 45 y seguimos debilitándonos. Si usted pasó, ¿hay alguien aquí de 45? Usted está viviendo de aquí para adelante horas extras. Si nos vamos a seguir debilitando, como dice el profeta, pues entonces imagínense, 45 años, ¿qué nos queda? Aún así, somos más sabios cada vez. La enfermedad vino como resultado del pecado. Mire, atributos del pecado. Piense usted en atributos del pecado. ¿Cuál se le viene a la mente primero? Ayúdenme. Atributos del pecado. Fumar, bueno, un atributo del pecado.
Otro, ¿cómo? Beber, robar. Se le vienen a uno los pecados más grandes, ¿no? Mentir, adulterar, fornicar. Todos esos sabemos que no son pecados, sino que son atributos del pecado. Pero hay unos que en los que no pensamos mucho, porque no se ven demasiado, pero que también son atributos del pecado. Mire, dice el profeta, todos los atributos del pecado, como la tristeza. ¿Alguien ha estado triste alguna vez? ¿Cuántos llegaron tristes a culto esta mañana? Bueno, yo creo que de pronto algunos llegaron tristes, pero no se van a ir tristes, ¿verdad? Los atributos del pecado como la tristeza. En este sí nos vamos a identificar todos. El cansancio. Oiga, son las 9 de la mañana, hoy el día que no hay que trabajar y todo el mundo en la banca. No sé si están acentuando que así es o... Un atributo del pecado, el cansancio, mi hermano. El cansancio. El mal carácter, este sí no. La malicia. La envidia y la discordia. ¿Alguien aquí está en discordia? Bueno, ese también es un atributo del pecado. Cuando hablemos del atributo del pecado, no mire por allá tan inmundo, el adúltero, el fornicario, el drogadicto. Mire también la envidia, la discordia, el mal carácter. Todas estas cosas son atributos del pecado. Pero una sola expiación se encargó de todo eso. Amén. ¿Cuántas expiaciones? Una. Dice el profeta, para ilustrarlo. El profeta como nos hizo las cosas como en plastilina, para que nosotros entendiéramos. Dijo, es como si aquí detrás mío tuviera un gran oso. Mano Henry decía, es que la cabeza del oso es como así. Imagínese usted una cabeza de estas aquí atrás. Y el cuerpo del oso, o sea, de pie, ¿cuánto mide? 3, 4 metros. ¿Cómo será cada garrita de ese oso? Imagíneselo a ese oso encima de su espalda, con esas garras, desgarrándolo. Dice el profeta, yo no estaría pensando en un cuchillo que pudiera quitarle esa garra. Si lograra golpearlo en la cabeza, acabaría, aniquilaría la garra y todo lo demás. ¿Sí o no? Tenemos al oso atrás, 2 o 3 metros ahí. No nos ha derribado, nos está desgarrando la espalda. ¿Y usted qué está pensando? Usted no está pensando en cómo me quito esta garra que me está fastidiando. Usted está pensando qué es lo que le sirve para matar al oso. Para darle en la cabeza al oso, porque usted sabe que si lo coge por la cabeza, automáticamente pierde el oso. Ahora, ese diablo tiene muchas garras, tiene muchos atributos del pecado, pero solamente necesitamos un golpe mortal y absolutamente usted quedará libre de todo eso. Todos los atributos, de los grandes y de los pequeños también. Si lograra golpearlo en la cabeza, aniquilaría la garra y todo lo demás. Mientras yo pueda aniquilar al animal dándole en la cabeza, eso acabaría con todo lo demás. ¿Le gustaría a usted acabar con todo lo demás? Entonces hay que darle el golpe en la cabeza, a la raíz del mal. Fíjese, ¿dónde atacó Jesús? Génesis 3:15 nos dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya el Señor nos entregó el enemigo vencido. El Señor ya le dio el golpe que lo dejó noqueado. Amén. Ahora, usted preguntará, bueno, si está aniquilado, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué caemos?
No dijimos que éramos restaurados y que éramos vueltos a nuestra posición original. Levante aquí las personas la mano los que se enferman. Todos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos da envidia? ¿Por qué tenemos mal carácter? ¿Por qué nos pasa todo eso? Mire lo que dice el profeta. Ahora, la redención no la tenemos en plenitud. Eso es cierto. Pero tenemos las arras de nuestra salvación. Tenemos las arras. Nosotros no estamos por encima de la tentación, ni tampoco por encima del pecado. Pero Jesús nos ayuda en cada tentación. Jesús nos ayuda en cada enfermedad que viene a tocar su cuerpo. Cuando yo hago algo malo, estoy presto para arrepentirme. Usted no tiene el deseo de hacer lo malo, sino que cuando Satanás lo molesta de alguna manera, hay una expiación esperando por mí. ¿Hay una expiación esperando por quién? Por mí. Si yo confieso mi falta, Dios es justo para perdonarla. Amén. Es igual cuando uno se enferma. No hay señal de que usted sea inmune a la enfermedad. Pero todo el tiempo Dios está dispuesto a librarlo de esa enfermedad. Él está dispuesto a librarlo porque hay una expiación. Y si sabemos que el gozo que tenemos es solo las primicias, ahora viene Satanás y lo enferma. Viene el Señor y lo sana. ¿Qué sigue después de eso? Agradecimiento, gracias, glorias, aleluyas, alabanzas, adoración, porque sabemos que ese Dios es real y está con nosotros. Amén. Ahora, ese gozo que sentimos es solamente el 10%. ¿Se ha sentido usted en lugares celestiales con Cristo? ¿Se ha sentado usted a degustar esa palabra maravillosa que es más dulce que la miel? ¿Ha usted disfrutado ese gozo en la alabanza, en la adoración, que usted quisiera que no hubiera tiempo, que no se acabaran las cosas? ¿Ha entrado usted en oración cuando pasa el tiempo, las horas, los minutos, y usted quiere seguir estando en su presencia? Hermano, eso solamente es el 10% del negocio. Ese gozo que usted ha sentido es el 10%. Esa sanidad, ese toque maravilloso que nos hace llorar o que nos hace alegrarnos, eso solamente es un 10%, una pequeña partecita de lo que está todo apartado para nosotros. En este cuerpo ni siquiera podíamos aguantar eso, mi hermano. Si con un toque del Señor usted siente un fuego, ¿cuántos han sentido el fuego? O usted siente un escalofrío, o usted siente ganas de salir corriendo, de gritar, de alabar. Algunos los pone a llorar, otros los pone a correr como al profeta que ni se le veían los pies encima de la carrilera del gozo de haber recibido al Señor. Ese gozo no cabe en estos corazones. Por eso Dios nos tiene que dar solamente el 10%. Porque si nos diera todo, ahí quedamos como un pollo. ¿Qué sentía Moisés y el pueblo cuando escuchaban a Dios hablar desde el monte? Que perecían. ¿Cómo sería eso? Usted estar delante de la presencia de Dios y no sentirse agradecido, gozoso, sino sentir que se está muriendo. Porque este cuerpo no soporta sino el 10%. Y eso que nos saca, nos libra, ¿sí o no? En el día de Pentecostés todos parecían borrachos, porque no soportaron sino un vinito. Imagínese la botella, hermano. ¿Cómo será cuando obtengamos el beneficio completo de la póliza? ¿Se puede usted imaginar? Todo el tiempo Dios está dispuesto a librarlo de la enfermedad. Él está dispuesto porque hay una expiación. Cuando el Espíritu Santo cae, cantamos, alabamos, lloramos, gritamos. ¿Cómo será cuando lleguemos a la gloria?
Hay gente, acuérdense, en la reunión nos contaron en esa historia de que no podían, el negrito no podía decir gloria, ni podía decir aleluya, ni podía alabar al Señor porque ya lo tenían vigilado los diáconos. Hay gente que no le gusta que la gente cante, que la gente llore, que la gente grite. ¿Cómo van a hacer en el cielo? ¿De qué manera van a evitar eso? Es que fulano grita mucho. Pues hermanos, perdónenos, pero si esto no nos emociona, entonces ¿qué nos va a emocionar? Dice el profeta, tendré que tener un cuerpo distinto para poder soportar aquello. Usted siente que se le rompe el tímpano y sale enfermo con el hermano, disgustado. Imagínese allá, con otro cuerpo, ¿cómo serán esos gritos, esas alabanzas, esos aleluyas? Vino la tentación, huimos al refugio, Dios nos liberta. ¿Qué queda? Solo adorarlo, solo bendecirlo, solo estar agradecido con Él. Mire, dice una vez, dice el profeta, Sansón dijo una vez, cuando un león corrió hacia Sansón para atacarlo, él mató al león como si fuera un cabrito o un animal pequeño. Pero otro día, cuando pasaba por donde estaba el cadáver del león, su esqueleto, unas abejas habían hecho un panal en él. Él se la comió y dijo que era la miel más dulce que había probado. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Muchos no entendieron eso, pero dice, es igual para nosotros. Aquello que vino para matarlo a usted. ¿Cuántas veces hemos sido librados de la muerte? ¿Cuánta enfermedad ha golpeado la puerta de su casa? Aquello que venía a matarlo, hermano, llegó a ser para usted la miel más dulce. Amén. Lo que una vez lo iba a matar, al pasar por allí y ver los restos, se gozó con la miel que había allí. Mano, cuando usted viene la prueba, la dificultad, usted siente que no vale un peso. Pero tan solo espere a que ese momento pase y usted se encuentre agradecido y regocijado porque Dios lo sacó de allí. Entonces eso ya no será una causa de lloro, eso será la miel más dulce que usted haya probado. Cuando nuestra vida pasada ya está muerta, cuando usted solamente se pasa y mira al borrachito y dice, uy, yo era así. Mire por dónde el Señor me ha guardado. Mire lo que el Señor me permitió levantarme de esa condición. Y vemos los lugares celestiales en los que estamos. Solo podemos levantar nuestras manos y alabar. Decir gracias, Señor. Si no fuera por usted, ¿qué sería de mí? ¿En dónde estaría hoy? ¿Sería o no sería? ¿Sí o no? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Si no fuera por el Señor, quizás ni seríamos ya. Estaríamos solamente en el recuerdo de algunas personas. Pero hoy estamos aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre, para testificarle a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Él sana, hermanos. Él liberta al cautivo. Él rompe cadenas de todo tipo. Hermano, solamente dejémoslo obrar a Él. Sanidades, gozo, oraciones contestadas, liberaciones. ¿Cómo será cuando tengamos la resurrección completa, hermano? ¿Solamente contamos con cuánto? ¿Y cuántos están agradecidos con el 10? ¿Cuántos se gozan con el 10? La redención completa. Se me ha prometido la resurrección de esta casa mortal, pestilente.
en la que vivo, un cuerpo nuevo que no se envejecerá, no se arrugará. Las hermanas que sufren tanto con las arrugas, mire, esto es una causa de gozo para ustedes y para nosotros también. No se nos arrugará ese cuerpo. Cuando el médico dice no hay nada que hacer, está fuera de nuestro alcance, pero usted se arrodilla y le pide al Señor Jesús de acuerdo a su palabra y luego ve su sanidad, les diré que es la miel más dulce que hayan probado. ¿Quiere usted probar miel dulce? Entonces espere que llegue la prueba. Permanezca, clame y vea la respuesta con sus ojos. Y ahí sí siéntese y deguste su miel. Mire, no alcanzamos a llegar ahí. El libro del Éxodo se basa en 3 cosas. Solamente 3 cosas. El poder de Satanás, el poder de la fe y el poder de Dios. ¿Cuántas cosas se basa el libro del Éxodo? 3 poderes. Poder de Satanás, poder de la fe y el poder de Dios. Puestos en pie, amados hermanos, no alcanzamos a llegar sino hasta ahí. Pero vamos a seguir porque esto es como la miel, ¿sí o no? Esto es más dulce que la miel. Cada vez que Satanás, cada vez que Dios tenía un plano, tuvo un plan, Satanás no tardó mucho en tiempo en salir al encuentro para dañar el plan. El primero, Abel. Sabía él que por medio de Abel vendría el Redentor y se apresuró rápido, hizo sus tramas, hizo sus cosas para finalmente acabar con él, ¿sí o no? ¿Acabó con Abel? Sí, pero con el plan de Dios no. Porque Dios mismo dio un sustituto que sustituyó a Abel. Ese fue Set, ¿sí o no? Todo el tiempo Satanás quiso estorbar al plan de Dios. Inmediatamente se puso a trabajar para destruir la herramienta que Dios había escogido cuando eligió a José. Entonces utilizó nada más y nada menos que a sus hermanos para sacarlo de la escena, ¿sí o no? Y cuando pensaron que lo habían dejado en la cisterna, cuando pensaron que lo habían dejado muerto porque estaba bajo tierra, entonces Dios con su mano poderosa lo resucitó, lo sacó de aquella cisterna y pudo Dios cumplir su plan. Mire, con Abel, ¿hasta dónde pudo llegar Satanás? Hasta matarlo, ¿sí o no? Pudo llegar hasta Génesis 2, hasta Génesis 3. Pero él no contaba con que Dios iba a dar un sustituto, que era Set. Cuando José, él pensó que dejándolo allí en esa cisterna sin agua en el desierto, fijo está muerto. Él no contaba con que Dios ya, mientras él iba, ya el Señor venía. Y todo Dios lo utilizó para su gloria. Cuando vemos y abrimos el libro del Éxodo, Dios había elegido a este pequeño bebé. Inmediatamente Satanás se movió con un edicto de Faraón. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Usted cree que el diablo está jugando con usted, mi hermano? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Objetivo número 1, matarlo. Él no está jugando. Pero como la vida es de Dios, como Dios, Satanás también se tiene que sujetar a lo que Dios le permita hacer. Entonces, te voy a matar si Dios se lo permite. Voy a llegar hasta donde sea contigo. No, Señor, hasta donde Dios se lo permita. En Segunda de Crónicas, una reina, Atalía, trató de destruir la simiente real. Y por unos años parecía que lo había logrado. Pero por allá, escondido,
todavía Dios había guardado a su simiente y no lo pudo hacer. En Mateo 2:13, vea la rapidez con que se puso a trabajar. Venimos a adorar al Rey de los judíos que ha nacido. Dijo Herodes, ¿dónde ha nacido para que yo también vaya y le adore? Y apenas salieron los reyes, empezó a decir, bueno, ¿en qué ciudad? ¿Dónde está? ¿Cuántos años tiene? Si son menores de 2 años, entonces barramos a todo el mundo, barramos a todos los niños menores de 2 años. ¿Con qué? ¿Hasta dónde le llegó la muerte? ¿Hasta dónde le llegó la idea? Solamente hasta que Dios se lo permitió. Apenas Dios, por su previo conocimiento, dijo, lo que ya el diablo está consultando hacer, ya el Señor sabe qué es lo que va a hacer. Y ya tiene prevista la salida. Cuando el Señor, cuando intentó, emitió un decreto matando a todos los niños menores de 2 años para abajo, con el fin de matar al Señor. Pero como este era un hueso duro de roer, en Mateo 2 no lo pudo hacer. Pero en Mateo 27 sí lo pudo hacer. Mató al Señor. Pero lo que él no contaba era con Mateo 28. La resurrección de Jesucristo. Él solamente dijo, a la muerte lo llevo y hasta ahí y hay para todo. No, Señor. El poder de Satanás tiene un límite. ¿Sabe cuál es el límite? La muerte. Hasta ahí lo puede llevar Satanás. Él tiene el reino de la muerte. Pero pare de contar. Porque nosotros tenemos un Dios que nos ha prometido que nos guiaría aún más allá de la muerte. Ese Dios es poderoso. Ese Dios es el que estamos escuchando hoy. A ese Dios es el que le creemos de Génesis a Apocalipsis. Ese Dios fue el que nos envió un profeta y nos dijo cómo deberíamos estar listos para su venida. Él llegó hasta la crucifixión de Jesús y lo hizo con desidia, porque la paga era solamente la muerte. Él no tenía que haberlo escupido, no tenía que haberle jalado su cabello, él no tenía que haberle traspasado, él no tenía que haber derramado hasta su última gota de sangre, él no tenía que haber recibido tantas injurias. Pero Satanás sabía que hasta ahí podía llegar, entonces desató todo lo que tenía. Pero no contaba con una cosa, que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él llegó hasta Mateo 27, pero para los hijos de Dios hay un Mateo 28. Amén. Hasta ahí vamos a hablar. El poder de Satanás. Nos queda el poder de la fe y el poder de Dios. Pareciera que fuera lo mismo, pero es diferente. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, gracias Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, porque eso que sufrió Él ni siquiera era por Él, era por mí. El que tenía que haber sufrido toda esa cantidad de cosas, de atropellos, era yo, pero Él tomó mi lugar. Para que usted y yo pudiéramos tomar el lugar de Él. ¿No es Él maravilloso? ¿No es Él el más hermoso entre 10,000? ¿No es Él la miel más dulce? Bondadoso Dios y Padre eterno. Señor, las palabras posibles no alcanzan para describir, Señor, lo que nuestro corazón siente por ti, Señor amado. Padre, te amamos, Señor. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Te agradecemos cada minuto de nuestra vida, esa obra redentiva que fue por mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser menos, Señor, a nuestro llamado, sino que podamos nosotros responderte también. Si tú tomaste nuestro lugar, era para que nosotros tomáramos tu lugar, Señor. Queremos tomar ese lugar, Señor amado. Por favor, para eso hemos venido a este servicio, Señor,
para estar más cerca de ti, Señor, para alabarte, para glorificarte, para ensalzar tu nombre, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos corrijas, para que tú bendigas, Señor, para que tú abras los cielos y colmes de bendición a todo tu pueblo, Señor amado. Padre, que este sea un culto hermoso, Señor. Que este sea un culto de bendición, Señor. Que el que llegó, Señor, enfermo salga sano por esas puertas. Que el que llegó cautivo, entristecido, con alguno de los atributos del pecado, salga confiando, creyendo, salga libre, Señor amado. Porque tú nos has hecho libres, Señor. Padre, esperamos solamente en ti, en tu bendición, Señor, mientras nos preparamos para el siguiente servicio. En el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.